Bien, y Adjani, me gustaría saber tú qué opinas. Esta parte que comentaba Josué de los niños, de ese reporte estadístico, ¿no? De cada, la verdad me parece muy fuerte esa cifra. ¿Tú qué opinas al respecto, Adjani? Creo que falta, sí, coincido plenamente en lo que dice Josué, falta mucho de la intervención estatal, no solamente para tratar de regular esto que se llama académicamente externalización de las fronteras, es decir, ir controlando los flujos migratorios indocumentados a partir de ciertos acuerdos que se puedan dar con países en tránsito, ¿no? Como es lo que está sucediendo hoy en México, pero también sucede mucho en la frontera Venezuela-Colombia, sucede en la frontera en el Costa mar, Rica, Panamá, ¿no? Panamá. exacto, pero también en otras zonas a nivel mundial, por ejemplo, una fuerte migración desde el norte de África hacia Europa, entrando por la zona italiana. Entonces, son los conflictos, por supuesto, de Siria y cómo empezaron a llegar migrantes hacia la zona, hacia diversas zonas de Europa, Alemania, Italia, por supuesto, España. Son zonas que de repente tienen que recurrir a esta parte de la externalización de las fronteras. Yo creo que hay zonas, hay circuitos que se van posicionando en función de estos flujos migratorios. Por ejemplo, nosotros tenemos el segundo más grande. Estados Unidos a nivel mundial lleva siendo 20 años desde que es el principal destino migratorio en todo el mundo. Desde el año 2000 llevamos pues casi 20 años, digamos, con esta tendencia, ¿no? Donde ha habido un poco de modificación en el número en el país que manda más migrantes al extranjero. México lleva 25 años siendo el segundo lugar, ¿no? Hace 20 años era Rusia el primero, hoy es la India. Entonces eso va generando ciertos circuitos. ¿Qué es lo que sucede? Los niños migrantes es un tema que tenemos pendientes. La academia y los estados de repente estamos muy concentrados en un asunto adulcentrista. Nos concentramos en el migrante de primera generación que decide, toma la posición de que se va a mudar de país, se va a mudar de región, etcétera, etcétera, y en ellos nos concentramos. Y hay muy poca productividad académica en torno a los niños migrantes. Desde hace alrededor de 4 años a la fecha, se empezó a producir mucha investigación en torno a los niños migrantes viajando solos. Es todo un tema que tenemos que trabajar muy fuerte porque, como dice Josué, es más seguro sumarlos a una caravana o mandarlos en el trayecto, juntar para un pollero y mandarlos al otro lado de la frontera, que se queden en los lugares de origen porque viven en situación de pobreza extrema, situación de violencia terrible, son sujetos de vejaciones, violaciones, terrible, 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 que entonces hay que mandarlos. Ahí es donde vamos. No, de repente no nos queda otra opción. Es eso, es que se juegue la vida en el camino, o que se quede allá para digamos, como tener un poco más de oportunidad si decide emigrar, ¿no? Hay muchas zonas ahí medio oscuras todavía que no se han estudiado. Por ejemplo, yo estoy ahora haciendo un estudio acerca de los niños migrantes, pero los que van acompañados, los 1.5. Estos pequeños que nacen en un lugar, viven una pequeña parte y de repente tienen que cruzar la frontera porque sus papás así lo decidieron y crecen en otro país, en un lugar que les es ajeno por idioma, les es ajeno por amigos, les es ajeno por todo, y alguien toma la decisión por ellos. Y entonces un buen día pueden darse cuenta que son indocumentados, por ejemplo, ¿no? Y que no llegan a los llamados techos de cristal y se forman movimientos como el movimiento DACA, ¿no? Que son chicos que han crecido dentro de la Unión Americana, que son indocumentados y que ellos no decidieron migrar. Entonces, creo que ahí tenemos como academia y como estados una tarea pues una tarea pendiente con los niños, ¿no? Pero tiene que ver con esta lógica de adulcentrismo que tenemos en todas las arenas, no solo en la parte migratoria. ¿Por qué? Porque se habla de que, sí, los niños son el futuro del país, son el futuro del mundo. No, a ver, señores, son pequeños, el hecho que sean pequeños no significa que no sean valiosos, que no estén pensando, que no estén sintiendo. Por supuesto que tenemos que poner muchísima atención y protegerlos,
porque mucha gente se aprovecha de su corta edad o de, pues no sé, o sea, los ve como indefensos y se aprovecha y puede hacer cosas súper atroces en torno a ellos, ¿no? Entonces, la migración es un tema ahí que también tiene pendiente. Tenemos que hacer algo, tenemos que legislar para protegerlos, tenemos que hacer muchísimas cosas que ayuden a darles una respuesta y que logremos detectar cuáles son las necesidades que ellos tienen. O sea, Adjani, perdón. Adelante. No, adelante. Sí, detectar cuáles son las necesidades que ellos van teniendo en materia de, o sea, a ver o sea, has platicado con un niño a ver qué sintió de haber dejado a sus amigos, a sus primos, su escuela, de tener que insertarse en un país a donde no conoce a nadie, donde ni siquiera conoce el idioma. Necesitamos sentarnos con ellos y necesitamos generar proyectos de integración que consideren todo lo que ellos necesitan realmente. Porque seguimos pensando en la lógica de, si los papás necesitan un espacio donde lleven a los chicos mientras ellos están en la pizca, por ejemplo. Entonces, se abren programas de educación bilingüe, ¿no? Y entonces los aceptan, no necesitan presentar ningún papel. Pero ¿qué tal si trabajamos también con la parte emocional? Es algo que queda más vulnerable para los niños migrantes y que poca gente presta atención a ello. Y que no quiere decir que no exista, ¿no? Exacto, existen y lo viven y lo sufren. Lo sufren más que incluso un adulto, porque el adulto por lo menos sabe que él tomó la decisión. Un niño migrante no.